La Iglesia Bíblica Guardianes de la Palabra presenta su devocional de hoy. Nuestro devocional de hoy es de la carta a los Filipenses, de su capítulo 4, los versículos del 4 al 7, los cuales meditamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Así nos ha hablado hoy nuestro amoroso Padre Celestial, y la verdad es que habitar en un mundo y en una carne caída implica que estaremos en constante riesgo. Las amenazas serán frecuentes y serán de muchas formas, de muchos tamaños y de apariencias que a veces ni siquiera podremos identificar. Esto es inevitable y, como consecuencia, terminará robándonos la paz, provocando en nuestra mente y en nuestro corazón ansiedad, tristeza, preocupación, dolor, estrés y hasta cierto grado de depresión, y con más frecuencia de lo que nos gustaría. Entonces, frente a esa realidad humana y a nuestro breve pasaje de hoy, la pregunta sería: ¿qué hacemos para resolver esta realidad? ¿Qué debemos hacer para sobrellevar exitosamente esta realidad humana, carnal, caída y pecadora? ¿Qué hacer para tener éxito, tener paz, tener gozo en un mundo terrenal tan perverso y caído? Pues el pasaje de hoy dice que nosotros seremos cuidados en mente y corazón, que gozaremos de una paz que sobrepasa el entendimiento humano solamente cuando vivimos en Cristo Jesús. ¿Y qué significa vivir en? Significa que no vamos de visita. Significa que nuestros encuentros no son esporádicos ni casuales. Significa que no nos vemos solo cuando enfrentamos situaciones difíciles o los problemas se abalanzan sobre nosotros, sino que vivimos en Él. Vivimos de día y de noche, en las buenas y en las malas. No importa la circunstancia, nosotros vivimos, permanecemos en Cristo. Y si tuviéramos que traducirlo a una manera práctica, ¿cómo sería vivir en Cristo? Pues nos arrepentimos de todos nuestros pecados y no consentimos esos actos, esas invitaciones que el enemigo, el mundo y hasta nuestra propia carne nos hacen para llevarnos a ir en contra de la palabra de Dios. En segundo lugar, una vez nos arrepentimos y reconocemos nuestra cuota en el pecado, buscamos el perdón de Dios. Buscamos que, por la obra de Cristo, Dios nos restaure en su familia, nos permita entrar en su presencia. Y una vez allí, entonces comenzamos a meditar de día y de noche todo lo que la palabra de Dios nos enseña, pero también para ponerlo en práctica, porque vivir en Cristo se traduce en vivir en la palabra de Dios. Recordemos que Cristo es el Verbo de Dios en acción. Y además, este pasaje nos dice que debemos ser agradecidos por todo. Fíjate
este versículo 6 dice: díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo, porque lo bueno que recibimos en nuestra vida proviene de Dios. Y a veces hay situaciones que no son tan agradables, que vienen de Él con el propósito de corregirnos, de disciplinarnos y de hacernos ver nuestras malas prácticas, nuestras malas actitudes, y así podamos entonces cambiar y parecernos más y más a Cristo. El Padre unas veces nos bendice y otras veces nos disciplina, lo que se traduce en una bendición, en fin de cuentas. Y en último lugar, tú y yo debemos ser conscientes de que si hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, ya no vivimos para el mundo. Las voces que se levantan en este mundo, invitándonos a dar la espalda a Dios, a desobedecer su palabra y a centrar todo en el hombre y en los bienes materiales, ya no es para nosotros. Ahora vivimos con los ojos puestos en Cristo, quien es el autor, el consumador de nuestra fe. Entonces, cuando vivimos en Cristo, por Cristo y para Cristo, se desata el poder de Dios en favor nuestro. Entonces recibiremos esa paz que sobrepasa al entendimiento humano, pues Cristo es quien nos guarda y por eso nos libera de preocupaciones, porque Él sabe lo que necesitamos antes de abrir la boca para pedírselo. Cristo nos guarda bajo su gracia protectora y su amor fiel, su misericordia protectora fiel que nos guía, que nos cuida, que nos provee. Dios recibe nuestras peticiones. Por eso este pasaje nos invita a orar por todo, a presentarle a Dios todo, esos planes, esos proyectos, esas situaciones que giran en torno nuestro, que nos gustaría que fueran diferentes, coherentes a la voluntad de Dios. Debemos entregársela al Padre en oración. Ese matrimonio, esos hijos, ese trabajo, esa salud, esa situación local y mundial, todo lo que preocupe nuestra mente y nuestro corazón, debemos en oración presentárselo a Dios y dejar que Él se glorifique en cada uno de nuestros problemas. Y siempre que nuestras oraciones, siempre que nuestras súplicas y peticiones estén alineadas a la voluntad de Dios, podemos esperar en paz que un día, cuando menos lo esperemos, veremos la gloria de Dios actuando en nuestro favor. De modo que una vida en obediencia a la palabra de Dios, vivida a semejanza de Cristo, sometida a su autoridad, es garantía de que nuestra mente y nuestro corazón estarán en paz, disfrutarán del gozo, pues estaremos provistos por el Señor en todas nuestras necesidades. Una vida en obediencia a la palabra de Dios se llena de la paz, del gozo y la plenitud que solo se hallan viviendo en el poder de Cristo Jesús. Amén.